Buenas noches, televidentes con criterio. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Hoy es el 25 de julio y es un día, por supuesto, en el que en Guatemala hay una gran tensión política y una gran ansiedad después de que se ha producido la destitución del fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval. Él estará hoy en entrevista en Con Criterio TV. Les invitamos, por supuesto, a permanecer con nosotros para presenciarla. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos en este domingo. Y justamente hace unos minutos la fiscal general dio su versión de los hechos que de alguna manera expuso el ahora exfiscal Sandoval el pasado viernes. Y justamente vamos a intentar ver qué dice cada uno y a ver si somos capaces de sacar algunas conclusiones o de presentárselas a ustedes para que ustedes mismos la puedan obtener. 25 de julio, un saludo especial a la audiencia con criterio. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo, como cada uno en las últimas semanas o siempre. Gracias a la audiencia con criterio por estar acá con nosotros. Vamos a dar paso, por supuesto, a los titulares especiales y principales de esta semana. Un tema de enorme relevancia. Miles de guatemaltecos están pudiendo ser vacunados gracias a las donaciones que han sido hechas al país por parte de Estados Unidos y por parte de otras naciones. Por ejemplo, por medio del sistema de COVAX. España ha donado también una cantidad relevante de vacunas. Ya muchísimas personas están logrando ser vacunadas y se ha alcanzado días de hasta 60,000 personas que han tenido su vacunación en una sola jornada. Vamos a presentarles hoy en este espacio breve de los titulares una encuesta realizada por Sid Gallup en la cual se consulta respecto a cuánto interés hay de parte de los guatemaltecos por ser vacunados. Este es el resumen de cuál es la muestra que ha tenido esa encuesta que ha levantado Sid Gallup. Apenas el 22 de julio la terminó de levantar. Se trata de mitad hombres, mitad mujeres. 1,200 personas han sido encuestadas. Si usted puede notar, están ubicadas el 23% en la capital, pero el 77% en el resto del país. Una de las resultados más contundentes o más reveladores es cuántos guatemaltecos desean vacunarse. Mire usted en esa gráfica que resume cuántos dijeron sí, me quiero vacunar. Se trata del 68% de la población que fue encuestada. Esto fue lo que respondieron y si usted se acerca a esa gráfica, se dará cuenta que en la medida que la educación es superior, las personas más desean vacunarse. 68% desean vacunarse, un 16% contestan contundentemente que no y hay un 16% que aún no sabe si irá a un centro de inmunización. Prácticamente podemos hablar de 7 de cada 10 guatemaltecos que desean vacunarse y protegerse contra los efectos severos del COVID-19. En lo personal creo que es poco, es decir, para la información que se tiene en la pandemia, 7 de cada 10 supondría un 70%, que es lo que se consigue de inmunidad de rebaño, nada más. El 60, el 70. Vamos a decir que está en el límite del número para esta inmunidad social. A mí, yo soy de los que es pro vacuna y ya se vacunó, creo que debería haber una aceptación mayor, es decir, me gustaría que hubiese una aceptación mayor, porque si usted ese 30% que derrama perdido lo distribuye entre grupos sociales tipo escolares y otros, no sé si eso dará para que esta inmunidad social se pueda dar por buena. A mí me parece muy relevante, un 70%, 7 de cada 10 guatemaltecos interesados en vacunarse. Estamos hablando de una mayoría sostenida. En términos generales, al gobierno no habrían de alcanzarle esos 16 millones de dosis que mandó a comprar por medio de la vacuna, por medio de la empresa rusa que las produce. Me parece que vamos a necesitar bastante más en general, pero por supuesto todavía no tenemos sino apenas el 11%, un poquito menos del 11% de lo que se le ha comprado a los rusos proveído por estos fabricantes. Así es, la mayor parte de las vacunas ha venido producto de donaciones norteamericanas, también México ha hecho su parte, una muy pequeña de Israel al inicio de 5,000 dosis y otras de algunos países. Las vacunas no llegan y el otro día saltaba a la palestra una noticia que
Argentina tiene el mismo problema. Da la sensación que el proveedor ruso vendió más de lo que era capaz de producir y tanto en Argentina como aquí, no sé si hay algún país en medio que también sufre estas carencias, pues se pelea de alguna manera por conseguir las vacunas. A ver qué le pasa a Perú, que creo que compró la friolera de 20 millones. Entró en colapso, realmente no es la sensación. Rusia entró en un colapso en los últimos meses y ha tenido incapacidad de producir las vacunas a las cuales se comprometió en el mercado mundial. La relación emitida o publicada por Bloomberg News es algo como 70 millones, de los cuales ha podido proveer menos del 10%. Guatemala se encuentra apenas entre la decena de países que están afectados. Ahora sí, hay un nivel de respuesta que es muy diferente, según sea el país y según sea la capacidad de negociación de sus ministerios de Relaciones Exteriores particularmente. Miren, déjenme que les presente otro resultado interesante de esa encuesta, y es cuando le preguntan a los guatemaltecos cuál debe ser la prioridad del país. Por supuesto, la salud se encuentra hoy, este día, en el número uno, en la prioridad uno, que un guatemalteco identifica como lo más urgente, pero note usted que lo segundo es la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Están prácticamente en segundo lugar con 43 y 41 puntos. Sume ambos y se dará cuenta que de verdad que la preocupación que la pandemia nos genera es tan importante como la persecución, el combate al crimen organizado y a la corrupción. Es relevantísimo cuánto ha crecido en la percepción de la ciudadanía la importancia del combate a la corrupción. Y no será para menos si tantísimos guatemaltecos se percatan del volumen de corrupción que existe en el país y los escasos resultados en esa persecución. Este es el tema de esta semana, sin ninguna duda. Hay una cosa importante que se puede ver en el gráfico, y es que la corrupción es 41% y la reactivación económica es 39%, es decir, está cerquísima. Hay tanta preocupación por terminar con la corrupción, que es correcto y es mucha, como por la reactivación económica, y es que año y medio largo después de que se iniciara la pandemia se está comprendiendo esa dificultad de buscar el equilibrio entre la salud y la necesidad de trabajar. Y muchas personas, hay muchas personas han sufrido las consecuencias del desempleo y evidentemente la reactivación económica tiene un 40 o un 39, para ser exacto, de personas que claman por ella. Muy bien, vamos a poner aquí fin a los titulares y volvemos ya con nuestra primera entrevista de esta jornada. Ya estamos de vuelta en Con Criterio TV y tenemos ya comunicación con Juan Francisco Sandoval. Hasta el viernes último, a eso del mediodía, fiscal especial contra la impunidad en Guatemala y ahora convertido en el personaje más célebre del momento en el país y el más acusado y señalado por la fiscal general Consuelo Porras. Bienvenido, don Juan Francisco Sandoval, gracias por acompañarnos. Yo querría arrancar esta conversación, creo que es la primera vez que le vemos sin dar una entrevista sin corbata. Señor exfiscal, querría pedirle que arranque contándole a los guatemaltecos cómo se encuentra, en qué circunstancias está usted viviendo el inicio de este exilio. Bueno, primero agradecer por la entrevista a Juan Luis, Pedro, Claudia, Con Criterio y saludar a mi querido pueblo de Guatemala. Pues en este momento estoy tranquilo porque mi seguridad física está garantizada fuera de Guatemala y tal como advertí en la conferencia de prensa, porque gracias a los medios de comunicación que me han permitido transmitir el mensaje de lo que yo he vivido en el Ministerio Público, de lo que viví en este último tiempo y que finalmente desencadenó mi destitución, por el momento estoy tranquilo y seguro, pidiendo por mi familia, pidiendo por los compañeros de la Fiscalía, porque como ha indicado Juan Luis en la presentación, hoy he sido el personaje más señalado por la Fiscal General de la República y en ese sentido estoy también expectante de todas las acciones que, como indiqué en la conferencia de prensa, por ese espíritu vengativo y la forma en que se ha desenvuelto, espero que los compañeros estén bien, porque lamento mucho que el trabajo que en forma esforzada hemos realizado durante tanto tiempo por una persona que está vinculada con actores que buscan la impunidad, trate de
o con la forma de operar o con la manera en que ha tratado de dar explicación por mi injusta remoción, trata de justificar ante el pueblo de Guatemala utilizando medios de comunicación con serios señalamientos. No sería extraño de que alguna persona vinculada con esos medios, como ya se ha anunciado, próximamente se le esté revocando la orden de detención, y en otro medio de comunicación con serios señalamientos en una de las investigaciones a cargo de la Fiscalía sean los vehículos utilizados para hacer una réplica de su odio y de su total sintonía con actores vinculados con la impunidad en el país. Fiscal, ayer yo escuché, mejor dicho, el viernes escuchamos lo que usted expresaba y hay una cosa que al menos a mí no me ha quedado clara y esta es la pregunta. ¿A usted por qué lo cesan? Es decir, yo supongo supongo, porque no lo sé, le dan un escrito o lo llaman y hay un motivo que el Ministerio Público debe de aducir diciéndole, mire, señor Sandoval, usted ha cometido la falta grave de, no lo sé, y por esa razón, pues, prescindimos de usted. ¿Cuál es el motivo y cuál fue la forma? ¿Fue un papel, fue un Twitter, fue un mensajero, en fin, para entender ese punto? Bueno, en un Estado de Derecho donde se respete el debido proceso, debe de existir un derecho de audiencia. En mi caso, de a poco he ido conociendo los motivos o se han fabricado en este fin de semana las razones que traten de justificar mi remoción como fiscal de sección. Reitero que la decisión arbitraria asumida es contraria a cualquier principio de naturaleza laboral, a cualquier principio de naturaleza constitucional. Yo hice una petición únicamente haciendo referencia al por qué consideraba que no era legal que una fiscal asignada para conocer algunos casos pudiera actuar tomando en cuenta de que se vulnera el artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial. Lejos de obtener una respuesta a esta objeción formulada, lo que obtuve fue una destitución que por una parte fue un oficio en el que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público da a conocer mi remoción en forma simultánea, porque esta también es una cuestión importante, que mientras por una parte tengo todo el aparato estatal en mi contra, el Ministerio Público desde la cabeza, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, simultáneamente se estaba dando a conocer un comunicado donde se hacía referencia a aspectos de vulneración en calidad de mujer, otra serie de situaciones que no guardan ni congruencia con el oficio en el que se me notifica la remoción, ni con el planteamiento que realicé, y me llama mucho la atención de que lo que el Ministerio Público exhibió en 3 años, 2 meses como logros en cada informe presentado por la Fiscal General, aparecía la FESI, aparecían los bienes que se obtuvieron de quienes se encuentran señalados por actos de corrupción, algunos los utilizan, fíjense, algunas fiscalías, la Fiscalía de Distrito de Zacatepeques, donde funciona la fiscalía que sistemáticamente me persigue, que es la Fiscalía de Asuntos Internos. Es un edificio que precisamente está en uso del Ministerio Público porque debido a las acciones que emprendió la FESI, ha podido el Estado hacer uso de los mismos. Entonces me llama mucho la atención, Pedro, y hasta el momento no encuentro ninguna lógica, ni en la normalidad, ninguna lógica de índole jurídica, como ya muchas personas lo han ido explicando. Lógico, quienes hoy aplauden o son la caja de resonancia como un logro, porque ha sido un éxito para ellos mi salida, son los actores que están relacionados o vinculados con actos de corrupción. En pocas palabras, lo que tiene usted un acuerdo de destitución que cita como causa de ser despedido el hecho de que se haya opuesto por un mecanismo legal, por una oposición regulada en ley al nombramiento de una fiscal a cargo de ciertos casos, mientras el comunicado de prensa de la fiscal general habla de que ha sufrido vejámenes e irrespeto. Mi pregunta es, ¿le sorprendió su despido o usted lo esperaba?
Lo esperaba. Últimamente se aceleraron una serie de acontecimientos. En meses anteriores se decía que no se operativizaba ningún caso sin el visto bueno de la fiscal general, debido a que el trabajo que realiza la Fiscalía ha sido objeto de rigorismo, ha pasado por el tamiz de decisiones de los órganos jurisdiccionales y cuando se hacía alusión al gran trabajo de la Fiscalía, lógicamente se decía de que ahí estaba la mano de Consuelo Porras. Hoy, por el contrario, escucho con mucha tristeza, no para mí, no para tristeza del personal de la FESI, sino que para tristeza de la sociedad guatemalteca, que un trabajo que construimos con mucho esfuerzo se desacredite. Muchas situaciones he escuchado, por ejemplo, se hizo referencia por parte de la señora fiscal general a casos relacionados con la Universidad de San Carlos y de una entidad financiera, que se indica de que esos casos están retrasados. Finalmente, los fiscales explicarán qué información es la que hace falta, lo que debería de responder la señora fiscal general, porque en forma conveniente quiere acelerar la vinculación procesal de algunas personas. Señora fiscal general, mi mensaje es que la gente en el Ministerio Público está desesperada por la manipulación que usted ha hecho del sistema de justicia junto con otros operadores con los que usted tiene relación, simple y sencillamente. Usted tiene en este momento en el poder toda la infraestructura institucional, mientras Juan Francisco Sandoval estaba en este momento buscando la manera de conectarse al Internet, usted ya tenía todo un guión con el que en distintos medios de comunicación, por cierto, vinculados con actos de corrupción, pretende de alguna manera justificar lo injustificable, señora Consuelo Porras. Fiscal, vamos a ir en este momento, o exfiscal, debo decirle, don Juan Francisco Sandoval, vamos a ir en este momento a la pausa comercial. Le rogamos que permanezca con nosotros. Hay muchísimas preguntas que hacerle. La fiscal general le ha acusado a usted en esta noche, en otro canal de televisión, uno de esos de los que usted menciona, por ejemplo, de desarrollar una justicia selectiva, de desarrollar una justicia ideologizada. Vamos a hablar de eso y de muchos casos más. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Con Criterio TV. Tenemos en la línea a Juan Francisco Sandoval, quien ha salido ya de Guatemala después de ser abruptamente destituido como fiscal especial contra la impunidad. Televidentes, en Con Criterio debemos explicar que, por supuesto, en búsqueda de balance en la información, nosotros hemos buscado y solicitado una entrevista con la fiscal general. No hemos recibido, desafortunadamente, una respuesta positiva ante nuestra solicitud. Don Juan Francisco Sandoval, en concreto, hoy la fiscal general ha dicho que usted tiene una agenda ideológica y ha dicho que usted ha dejado de perseguir o que ha perseguido en base a sus filias y a sus fobias en términos de ideología. ¿Cómo le responde usted a este que es un discurso muy socorrido de sus críticos? Bueno, que ella ha sido la principal portadora de la agenda anti-FESI, portadora de la agenda en contra de la lucha contra la corrupción, en contra de la lucha contra la impunidad. Paradójicamente, ella misma fue quien indicó que con el ánimo de que se descubriera toda la verdad del proceso de elección de Cortes, si Gustavo Alejos tenía que hablar, era necesario escucharlo. Lo mismo ocurrió con el señor Alejandro Sinibaldi. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ellos han referido, lo que ellos han indicado ya no es conveniente para los intereses de sus amigos. Entonces, a raíz de esto vienen los ataques. Se refiere también lo atinente, pero fíjense con qué maldad o perversidad se hace referencia a negociaciones que el fiscal hacía con sindicatos. Claro, negociaciones que están en el marco de lo que estipula la ley contra la delincuencia organizada. En su vasta carrera, señora fiscal general, ¿qué ha sabido usted de un convenio de colaboración eficaz? ¿Sabe usted que los convenios de colaboración eficaz los aprueban jueces? ¿Sabe usted que los convenios de colaboración eficaz pueden ser objeto de impugnación? Que, por cierto, en estos días, según ya están informando los net center que constantemente replican con anticipación sus mensajes, próximamente verán mi captura por un caso, el caso Odebrecht, por ejemplo.
Lo que yo considero que es ilícito negociar es realizar pactos de impunidad para beneficiar a sus amigos. ¿Y por qué hablo de beneficiar a sus amigos? Cuando el señor Gustavo Alejos empezó a hacer referencia de actos en los que están involucrados todos los actores a los que usted protege o a los que protege la señora fiscal general, en ese momento ya era ilegal hablar con el señor Gustavo Alejos. De hecho, se hace referencia a que el hecho de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad haya requerido la clausura provisional en uno de los casos de él, eso es impunidad. Si esa afirmación de la señora fiscal general fuese cierta, no existe derecho procesal penal. El señor Gustavo Alejos no ha sido beneficiado. De hecho, la clausura provisional lo que implica es que la Fiscalía necesita algún otro medio de investigación. De hecho, si él salió de Mariscal Zavala, fue para que pudiéramos agilizar el proceso de provisión de información. Porque resulta que el señor Alejos Cámara, estando en Mariscal Zavala, fue amenazado por las mismas autoridades del Ministerio de Gobernación por virtud de la información que estaba proporcionando. Fiscal, para tocar más temas y no irnos solamente en un hilo discursivo, permítame que le interrumpa. Hay dos afirmaciones de la fiscal general que me gustaría preguntarle. Una es muy sencilla y como es un sí o no, me voy a la segunda. La de sí o no dice que usted no ingresaba los casos en el SICOM, ¿puede ser? En el sistema integrado, supongo, del Ministerio Público, sino que no los ingresaba ahí, evidentemente los guardaba de otra manera. Y otro es, la fiscal general, que al final es la jefe del Ministerio Público, conocía el caso de que usted iba a presentar ante la jueza Ifán que no había pruebas o que había que continuar con la investigación y el señor Alejos iba a quedar en libertad, o eso lo hizo usted sin conocimiento de ella. Bueno, por una parte, en cuanto al ingreso de casos a SICOM, el SICOM es el Sistema Integrado de Control de Casos del Ministerio Público. Todos los casos obran en SICOM. El tema aquí es que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, para garantizar la confidencialidad de la información, se encuentra en una red independiente. Es una situación que no corresponde a Juan Francisco Sandoval, los técnicos lo saben, y el éxito de la confidencialidad de la información de la Fiscalía ha sido precisamente el manejo y resguardo de la información de esa manera. ¿O por qué creen ustedes de que en una de las declaraciones que involucran al actual secretario general del Ministerio Público decía que era muy difícil obtener información de la FESI? Entonces, esa es la explicación, es una explicación técnica que no le corresponde a Juan Francisco Sandoval de cuál era la pared de fuego o cuál era el sistema de resguardo de información. Por otra parte, en cuanto a la información relacionada con me entiendo con el señor Gustavo Alejos, la jueza Ifán, la Fiscalía, en el ámbito de sus funciones, conforme lo estipula el artículo 331 del Código Procesal Penal, solicitó una clausura provisional que se encuentra enmarcada en la ley. Una clausura significa a la Fiscalía le falta algún elemento de investigación que incorporar a la investigación, y cuando se obtenga ese medio de investigación, reanude y continúa el proceso. Eso es lo que ocurre. En ese sentido, es una situación que está en el ámbito normal de funciones de cualquier fiscal. ¿Pero lo sabía la fiscal general o eso fue una decisión suya que le pudo molestar? Por eso le pregunto. Pudo ser una decisión que le molestaba, pero que de la que en todo caso fue informada. El tema es que en el momento en que sus amigos empezaron a encontrar que este vehículo, que en materia de política criminal podía servirle a la Fiscalía para agilizar la obtención de información, entonces en ese momento la Fiscalía, y respetando la competencia de la FES, incorporó a otra Fiscalía. Fíjese, yo no he visto ningún caso así, en el que el Ministerio Público hizo una petición y el mismo Ministerio Público impugnó la decisión requerida por la propia Fiscalía. Algo paradójico, pero
es una de las situaciones que ha ocurrido dentro de estos procesos. Fiscal, a mí en todo caso me llama la atención lo que usted estaba diciendo, que el procesado se encontraba ya bajo amenazas dentro de la prisión. ¿Toma estos 2 meses de clausura provisional? Porque hasta donde recuerdo y hasta donde entiendo, la clausura provisional tiene un fin y ha sido 2 meses para recibir una asistencia judicial de Panamá, me parece. Es un caso de lavado de dinero donde se ha requerido información al sistema bancario panameño. Ustedes querían aprovechar ese tiempo para que él pudiera informar. Él se encontraba bajo amenazas dentro de la prisión. ¿Cuán delicada es la información que posee el señor Gustavo Alejos sobre las comisiones paralelas, sobre la composición de cortes que llegó a encontrarse a estos aprietos que usted describe? Bueno, es información muy valiosa. De hecho, el señor Alejos Cámara, aparte de su actividad empresarial, participó en por lo menos 3 administraciones gubernamentales. Tiene conocimiento de todos los actos de corrupción o de muchos de los grandes actos de corrupción que ocurrieron en esas 3 administraciones gubernamentales, independientemente de que conoció de primera mano cuál fue todo el procedimiento utilizado o que está siendo utilizado para la elección de las Cortes, un proceso que debió haber finalizado hace aproximadamente 1 año y medio, que conoce también la manera en que se manipulan las distintas negociaciones que se realizan en el Congreso de la República con el propósito de beneficiar a determinados actores. En ese sentido, creo que impunidad es no conocer la verdad. Impunidad es dejar a los guatemaltecos en estado de indefensión sin que conozcan de primera mano en qué han sido invertidos sus recursos. Impunidad es que el Ministerio Público además de que el Ministerio Público esté sufriendo las consecuencias de la gestión de Consuelo Porras, tengo que ver más allá del Ministerio Público, que el pueblo de Guatemala carezca de los servicios básicos. De hecho, un papel importante que debiera desempeñar el Ministerio Público es investigar qué pasó en las negociaciones ilícitas que han impedido que los efectos de la pandemia puedan ser neutralizados o por lo menos amortiguados. Entonces, se habla de que yo propicié impunidad. Qué paradójico de que casi 4 años después yo haya propiciado impunidad, yo haya realizado justicia selectiva. Juan Francisco Sandoval es el responsable de que existan sentencias condenatorias en los tribunales de justicia. Juan Francisco Sandoval es el responsable de que el Ministerio Público tenga en uso bienes que vienen producto de la corrupción. Ahora resulta que también es ilegal la información mediante la cual se obtuvieron 123 millones de quetzales, de los cuales, por cierto, una parte corresponden al Ministerio Público y existe sentencia firme en materia de extinción de dominio. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en este momento, según mi punto de vista. Fiscal, uno de los temas más relevantes que usted pronunció el pasado viernes tiene que ver con usted dijo, la operación concretamente de Consuelo Porras como fiscal general para beneficiar a Néstor Vázquez, entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para que resultara electo en el Colegio de Abogados. Explico de qué manera habría beneficiado. Acelerando la persecución en contra de Estuardo Gálvez, que era el otro gran contendiente del señor Vázquez, al escamotearle algún volumen de votos por la persecución que se produjo en el propio día en que estaban convocados los abogados a la elección, se facilitaba el triunfo del señor Néstor Vázquez. Le pido por favor, corríjame usted, ¿estoy diciendo lo correcto? ¿Es incorrecto? ¿Cómo podemos los guatemaltecos cobrar certeza de eso que usted ha dicho el viernes último? ¿Qué hechos lo evidencian de manera contundente? Las instrucciones relacionadas con requerir en forma precipitada la captura de Estuardo Gálvez en el mes de noviembre, cuando se le justificó de que en el mes de noviembre no teníamos finalizado el informe criminal con relación a él, pidió que fuera requerida la orden de captura en un caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces,
Eso empezó a dar indicios de que la intención era sacar al señor Gálvez del camino. Cuando se le indicó de que en el caso de la Universidad de San Carlos no contábamos con elementos suficientes para proceder a su detención, trasladó dicho caso a otra fiscalía, donde también transcurrieron los meses y no encontraron suficientes elementos de investigación. En el mes de febrero del presente año, como en ese tiempo no era tan recurrente, la señora fiscal general sorpresivamente llegó y realizó la reunión semanal de seguimiento de casos a la fiscalía. Y la instrucción que giró es: para el lunes quiero la captura del señor Estuardo Gálvez. Reuní al equipo de trabajo y le indiqué que tenía esta instrucción. Ellos me dijeron de que iban a hacer todo el esfuerzo posible para verificar si los elementos de investigación con los que se contaba en ese momento eran suficientes. Al concluir el análisis de la información me indicaron: es necesaria requerir la captura de él, pero en las mismas condiciones de él se encuentran otras 7 personas. Para seguir con esta constante de que en la Fiscalía actuamos con objetividad, requerimos unos días más. En todo caso, iba a transcurrir entre la primera y segunda vuelta de ese proceso de elección gremial, y la señora fiscal general indicó de que el día de las elecciones tenía que ser o ese día, pese a que le pedimos algunos días más. Hubo mucha molestia porque además de la captura del señor Gálvez se requirieron otras capturas, pero tenemos suficientes elementos de investigación que pueden acreditar que estas otras personas se encuentran vinculadas. Y esto ocurrió en cuanto al señor Gálvez. Cuando se hizo la indicación de que el señor Néstor Vázquez también contábamos con elementos que verificaban su compromiso, su posible compromiso en investigaciones a cargo de la Fiscalía, contrario a lo que había ocurrido con la elección donde participó el señor Moto Morataya y el señor Gálvez en el mes de enero, en donde se me instruyó de que directamente yo presentara un recurso administrativo. En este caso, cuando se le hizo la petición o se le sugirió de que debido a que estaba en las mismas condiciones, se indicó que en ningún momento había sido discutida esa situación y que en todo caso yo hasta había incumplido una instrucción porque requerí la orden de captura en contra de Estuardo Gálvez días después de que se me había instruido. Es decir, de que se dice que no se manipula la justicia, pero había molestia porque se retrasó la orden de captura 4 días. Entonces, vemos cómo el Ministerio Público pasó de ser una institución técnica en la que los elementos de investigación eran los determinantes de las acciones a seguir, a pasar a un Ministerio Público en el que caprichosamente es en el momento en que algún actor vinculado con la señora fiscal general debe de salir del camino, o que alguna persona que sea obstáculo en alguna pretensión que tenga debe de ser vinculado a proceso penal. Vamos a ir a la pausa comercial en este momento, pero volvemos dentro de muy poco. Don Juan Francisco Sandoval nos está acompañando, el ex fiscal especial contra la impunidad. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos de regreso hablando con el ahora ya ex fiscal Francisco Sandoval. Fiscal, sigue con nosotros, ¿verdad? Sí. Por acá estoy, sí. Le voy a trasladar una pregunta de un oyente. Usted ha hecho una especie de relato sobre el tiempo o los tiempos que se ajustaban según intereses, en este caso, supongo yo que de la cúpula del Ministerio Público, pero este oyente dice: yo creo que el fiscal ha hecho un buen trabajo, pero ¿por qué esto no lo dijo antes? ¿Por qué hemos estado tanto tiempo en que se cometían, no sé si son delitos en el Ministerio Público y se callaban, o es un proceder que, perdón que se lo diga, que a usted no le gustaba y ahora lo dice, pero no era delictivo? Porque si esto ocurre desde hace, creo que el último que usted habló fue noviembre, octubre del año 20, ¿por qué esperar hasta ahora? Incluso cabe agregar a la pregunta, de haber seguido usted de fiscal, estuviera seguido igual entonces. Bueno, comentarle que pese a todas las instrucciones que daba la señora fiscal general, cuyo propósito ha sido o fue y seguirá siéndolo obstruir la justicia, busqué o traté
de alguna manera de hacer ver o hacer valer el criterio de los fiscales. Ejemplo, lo que le decía hace un momento, cuando ella exigió que en el mes de noviembre del año anterior se requiriera una orden de captura que no podía tener sustento, lo que hice o la labor que empecé a realizar es de que los fiscales trataran de obtener los elementos de investigación que nos permitieran tener los elementos mínimos suficientes para soportar una imputación. Es más, para esta fecha, todas las actividades desarrolladas por la fiscal general en las que considero de que existió o ha existido manipuleo de la justicia no han prescrito. De hecho, fíjense que uno de los discursos o de las afirmaciones que realiza la señora fiscal general ha indicado que mis actuaciones han sido de tinte ideológico. ¿Por qué no se dijo eso antes? ¿Por qué no lo dijo antes? Entonces, sí, en todo momento yo le fui útil, no sé si para tratar de alguna manera de legitimar su gestión, en el último momento ya no le era yo de utilidad, tomando en consideración de que las investigaciones poco a poco iban determinando cómo gente muy cercana a ella tenía compromisos con sectores reacios al combate a la impunidad. ¿Cuál ha sido la reacción o la mística de trabajo de la señora fiscal general? Cuando en algún momento se ha señalado de que alguien cercano al círculo de ella puede estar filtrando información, puede tener algún compromiso con este tipo de actores, esas investigaciones no van a avanzar. No dudaría que en la siguiente semana estuviera ya en este momento gestionándose la primera orden de captura en mi contra. Entonces, esa es la manera en que se supone que se trabaja con objetividad. Esa es la manera en que se supone se trabaja para cumplir la ley. Sin embargo, en una cuestión tan elemental como es simple y sencillamente conferir audiencia para pronunciarse con respecto a un señalamiento, ella por su dicho da por acreditado de que yo cometí una falta grave. Es decir, o lo que quiero decir a ustedes, a quienes tienen la oportunidad de vernos y de escucharnos, es que los elementos o los señalamientos que yo he realizado tienen sustento en las actuaciones que se han realizado. Todas las afirmaciones que hoy se realizaron en otros medios de comunicación y que ha venido realizando tienen su sustento únicamente en las afirmaciones que hacen los actores vinculados con la impunidad. De hecho, uno de los cuestionamientos está relacionado con un caso de energía y minas, y vaya que eso es coincidente con publicaciones que hacen Funda Terror, donde tratan de vincular, por ejemplo, a Juan Luis Font con actos de corrupción que pudo haber cometido el señor Eric Archila. En ese sentido, lo que se trata es de replicar desde el Ministerio Público el discurso de todos estos actores en contra de la lucha contra la impunidad. Ella ha replicado hoy exactamente el discurso del señor Méndez Ruiz, que usted no ha perseguido a personas del entorno del señor Archila por coincidencias ideológicas. En concreto, se está refiriendo a que, igual que pide el señor Méndez Ruiz, ella querría que se proceda en mi contra. Fiscal, ¿usted podría explicarle hoy, por ejemplo, a la audiencia qué investigación ha realizado en ese caso? En relación a la corrupción en el Ministerio de Energía y Minas, un macrocaso, una macrored criminal que fue presentada ante los medios de comunicación el 9 de diciembre del año anterior, donde se pudo determinar de que de 4 entidades adjudicatarias, a las que les fueron adjudicados contratos en el Ministerio de Energía y Minas, pagaron como contraprestación ilícita al señor Eric Archila una cifra aproximada de 170 millones de quetzales, y se hizo tan buena investigación que se hizo una trazabilidad de los recursos ilícitamente obtenidos, y muchos de los bienes la Fiscalía contra Extinción de Dominio ha podido asegurarlos. Entonces,
se investigó hechos concretos, con elementos de investigación que tienen suficiente soporte y no al capricho de la señora fiscal general. Fiscal, a mí me gustaría mencionar otro de los casos en los que usted ha hecho hincapié. Se trata de esos 122 millones de quetzales que fueron hallados en una residencia en Antigua Guatemala, empaquetados en maletas. Aparte del caso de comisiones paralelas, aparte de la declaración de Gustavo Alejos, es otro de los procesos que usted ha identificado como una causa que generó esa tensión con su antigua jefa. ¿Por qué se generó esta tensión entre Consuelo Porras y la FESI a raíz de ese hallazgo? Bueno, en primer término, desde el propio momento en que fueron ubicados los recursos, bueno, o por lo menos yo estaba acostumbrado en otras administraciones del Ministerio Público, con el señor Amílcar Velázquez, con la doctora Claudia Paz, con Tel Maldana, con otros fiscales generales, que no dejaban solo a su equipo de trabajo, estaban pendientes de cuáles eran las actividades que nos encontrábamos desarrollando, y el hallazgo de esa cifra procedente de actos de corrupción hubiese motivado que desde el primer momento la señora fiscal general saliera al frente, así como hoy ha salido en los medios de comunicación que son afines a su agenda, haya salido a darle esa buena noticia al pueblo de Guatemala, que mediante una investigación se había obtenido el hallazgo de esa cantidad de recursos. Pero desde el primer momento obtuve la información de que inclusive hubo una reunión en el Palacio Nacional donde se empezó a cuestionar con respecto a el dinero que había sido incautado por la Fiscalía. Y con posterioridad, cuando se requirió la orden de captura del señor Benito, que pertenecía a la administración gubernamental anterior, y luego donde empezó a surgir información dentro de la propia investigación que podía vincular al quien fungía como secretario privado del actual presidente de la República. Desde ese momento se empezó a presionar a la Fiscalía con respecto a esta investigación. Entonces, este es uno de los detonantes, y con la información que de a poco se ha podido ir obteniendo, o que por lo menos se había ido recabando y que esperábamos documentarla, donde existe cierta información que podría haber vinculado esa cifra con el partido de gobierno, pero es una situación a la que aún no habíamos llegado a esclarecer, o no se había podido llegar a identificar, y que dudo que en este momento pueda llegar a esclarecerse, porque finalmente la agenda apunta a que no debe de ser tocado ningún integrante del actual Ejecutivo. Y es que no, por eso es de que se dice, es que entonces el fiscal tiene una agenda, porque lo que trata él es de investigar a las autoridades de gobierno. No se trata de eso. Si los elementos de investigación vinculan actos de corrupción y que los mismos están relacionados, integrantes de gobierno, de cualquier mando, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, es labor del Ministerio Público investigar. Yo no soy el responsable de que haya surgido esa información. Recuerdo muy bien en una oportunidad donde uno de los vejámenes que sufrí cuando estábamos presentando el caso Tigo con quien fungía como jefa de investigaciones de la CICIG, con total desdén, la señora fiscal general indicó: señor fiscal, ¿por qué usted logra que los testigos digan lo que usted quiere escuchar? Cuando en realidad lo que existía era información documental y evidencia que era congruente con las manifestaciones que había hecho el testigo. Entonces, desde el primer momento, la señora fiscal general, sin tener elementos suficientes, criticó, y recuerdo que todavía hace 2 semanas, cuando estaba realizando una de las visitas de trabajo a la Fiscalía, indicó que ella estaba triste porque se había malinterpretado la función que ella estaba desempeñando, que ella no se encontraba allanando la Fiscalía, sino que estaba realizando labor de apoyo a la FESI porque somos un equipo de trabajo.
No sé qué cambió en estas 2 semanas, que el discurso totalmente cambió y ahora yo soy el responsable de todo lo que ocurre en el país. De hecho, si la canícula se prolonga, es capaz que también va a querer criminalizarme por ello. Fiscal, estoy leyendo el escrito que a usted le mandaron del Ministerio Público, me lo mandó un abogado nacional, y justamente la parte es porque usted no sigue instrucciones. Exactamente eso, no procede en contra de... O sea, usted no sigue instrucciones. Usted reconoce que en el caso de Alejos la fiscal no tenía la información total. Usted reconoce que no se ajustaba de alguna manera al registro de casos porque llevaba un registro paralelo, con lo cual la fiscal tampoco podía conocer eso. Y usted dice que los 122 millones guardó la información un tiempo para que no se filtrara. Es evidente que todo se puede justificar, pero no lo es menos que siendo el Ministerio Público una entidad única, jerarquizada, aunque haya un principio de autonomía, pero eso no significa que no se tenga que informar. ¿No cree usted que esa sucesión de hechos que lo presentan a usted como una persona que, bueno, no se ajusta a las normas, sencillamente, han podido ser o han podido disparar en estas 2 semanas que usted dice, pues, su despido? Bueno, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, yo tengo la obligación de informar sobre la existencia de un asunto complejo de difícil solución. Los asuntos de los que se supone, porque nunca tuve a la vista algún documento en el que se me reclamara. De hecho, las instrucciones no son verbales, son escritas, y es una de las consideraciones que le di a la señora fiscal general. La Ley Orgánica del Ministerio Público obliga a que las instrucciones sean por escrito. Y por otra parte, yo sí cumplí con mi deber de informar. Yo informaba de un asunto complejo, de difícil solución. Entonces, lo que existió aquí es de que se estaba incumpliendo con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de parte de la señora fiscal general, porque no se me estaba permitiendo actuar. Entonces, ¿qué instrucción no iba a seguir yo? Si en ningún momento tuve a la vista algún precedente donde se indicara que existió alguna instrucción y que yo no lo había cumplido. Entonces, ahora es fácil aseverar eso, pero ¿dónde está el procedimiento administrativo donde fue un reclamo en mi contra de que yo no había seguido alguna instrucción? Entonces, son simples palabras, simples señalamientos, y en ningún momento fui parte de un procedimiento administrativo donde yo pudiera tener derecho a indicar, mire, el registro de casos de SICOM, pregúntele al jefe de SICOM, porque yo no soy ingeniero en informática. El tema de los 122 millones, mire, yo le voy a ir a informar a la fiscal general porque de hecho, desde un primer momento tuvo conocimiento ella de la información, si no, no se hubiera podido realizar la diligencia de allanamiento. Fiscal, si prosperara alguna de las múltiples demandas que se han planteado, denuncias en contra de la fiscal general y en contra de lo que se interpreta como su ilegal despido, ¿usted aceptaría reasumir su función? Bueno, es una situación que tendría que valorar, y de todos modos eso es una situación que tangiblemente no ocurriría porque todo el círculo del sistema de justicia está totalmente alineado para defender intereses. Lo que sí va a ver usted en las próximas horas es de que se va a agilizar la presentación de acciones en mi contra. Yo le deseo muchos éxitos a la fiscal Carla Valenzuela al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que por cierto ya anunció la señora fiscal general hoy de que va a hacer un informe la nueva fiscal de sección con relación a todas las ilicitudes que hay en la FESI. No escaparía de mi mente de que dicho informe ya esté elaborado y que simple y sencillamente sea un nuevo pretexto para desacreditar el trabajo que ha realizado la FESI, que realizó con el acompañamiento de la CICIG en su momento y con el acompañamiento de la sociedad civil. Muy bien, muchas gracias al exfiscal Juan Francisco Sandoval por acompañarnos esta noche en Con Criterio TV. Gracias donde quiera que se encuentre, señor fiscal, y que esté usted en buenas condiciones y con seguridad. Por supuesto, seguiremos en contacto. Si me permite... Por favor, adelante. Perdón, si me permite decir algo más. Quiero mandarle un saludo a todo el pueblo de Guatemala,
por los mensajes que en estos días me han llegado y que en realidad son una muestra del impacto que ha tenido en la ciudadanía el trabajo que juntos hemos realizado. Y solo quería compartir algo que hoy me llegó por medio de una persona, y es una pequeña frase de Eduardo Galeano, y que les quería decir que uno no se convierte en lo que mira, en lo que se recuerda, en lo que anhela, en lo que transmite. Ahora sé que el futuro comienza hoy y depende de lo que elijo ver, de lo que me permito decir y hacer, de lo que quiero recordar y de lo que decido amar. Eduardo Galeano, con cariño para el pueblo de Guatemala. Gracias, don Juan Francisco Sandoval. Vamos a la pausa Gracias. y volvemos con conclusiones de los conductores. Méndez, ¿qué piensa de lo que hemos escuchado? Bueno, definitivamente es lamentable, Juan Luis, es lamentable, Pedro, que Juan Francisco Sandoval hace apenas 2 semanas se encontraba en una entrevista acá, en entrevista a través del programa de radio, y hoy se encuentre en esta situación. Me pregunto hacia dónde va, hacia dónde van todas sus circunstancias. Y la verdad es que lo lamento mucho, él sale del país y ha agradecido todas esas muestras de apoyo que ha recibido, y penoso es las acusaciones que deja en contra de la fiscal general. Pero miren, pareciera que son acusaciones únicamente de parte de Juan Francisco Sandoval. Apenas hace media hora se ha hecho público que uno de los testigos de esa fiscalía que apunta contra la fiscal general ha salido del país. Me pregunto cuántas personas más que se han acercado a esa unidad especial se ven ahora en aprietos y con la necesidad de salir del país por garantizar su integridad y su seguridad. Me refiero al abogado Marco Albeño, cuya declaración ha sido publicada esta mañana en el diario El Periódico. ¿Él y cuántos más? Eso es lo importante. Bueno, ahí está la responsabilidad de los medios de publicar cosas que inciden en la seguridad y la vida de las personas. Habría que hacer esa reflexión. Yo siento mucho que el fiscal Sandoval esté fuera y siento mucho que haya sido cesado contundentemente, pero yo quiero entender razones. Y las 3 que yo les he explicado veo que le cuesta más expresarlas que el discurso de atacar a la fiscal. Entonces yo termino sin entender muy bien las razones. Yo veo un ataque continuo entre el fiscal y la fiscal por defenderse, por tú tenías la culpa es tuya, la culpa es mía, pero yo quiero ir a hechos concretos. Cuando se le pregunta, oiga, lo de los 122 millones, bueno, lo guardé un tiempo para que no se filtrara. Perdón, ¿eso es correcto en un ente jerarquizado? Y se puede justificar de una perspectiva, no, pero a mí me hubiera gustado que se persigue, justicia. Miren, hagamos un brevísimo corte y volvamos dentro de muy poco con el final de esta discusión. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con lo que sostiene Pedro. No, yo encuentro en definitiva, televidentes, que el fiscal Sandoval, el exfiscal Sandoval, concreta bastante las acusaciones que plantea, por ejemplo, respecto de la operación que se realizó desde la Fiscalía General para favorecer el triunfo de ese magistrado en el Colegio de Abogados que ha sido llevado a la Corte de Constitucionalidad y ha sido incluido por Estados Unidos en la lista Engel. Veo también que la fiscal general repite el discurso de la Fundación contra el Terrorismo, que justamente tiene a sus integrantes también adentro de la lista Engel. No, a mí me parece que en términos reales no estamos frente a una disputa entre un fiscal y otro fiscal. Estamos en concreto frente a un esfuerzo por frenar la lucha contra la impunidad y la corrupción y, por supuesto, en proteger a quienes en este momento se encuentran administrando el poder desde las Cortes, desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Y me parece a mí que lo que han dicho los obispos el día de hoy en ese comunicado que han emitido la Conferencia Episcopal diciendo que con la salida abrupta de Juan Francisco Sandoval se le ha dado un golpe muy difícilmente reparable, irreparable en realidad, a la acción de la justicia, llevan toda la razón. Bueno, yo voy a terminar el argumento porque no pude hacerlo. Yo creo que el fiscal no me contestó por qué no denunció esto hace un año, y si hubiera seguido a lo mejor no lo hubiera denunciado nunca. Era un tema de denuncia o de irregularidad. A mí me hubiera gustado entrar a comentar ese tema, pero nos vamos por la parte emocional y funciona poco. A mí me hubiera gustado entender si realmente se sometía a instrucciones. No, no están escritas, están escritas.
Bueno, yo soy fiscal general y el fiscal que yo tengo mantiene en silencio ciertas investigaciones, yo no sé, yo creo que eso molesta, perturba y no lleva a los principios. Y luego hay una cosa que yo he desechado, que por cierto lo inventó Tel Maldana, hay que decirlo, que es el famoso pacto de corrupto. Y ahora veo otro mensaje, los amigos. Entonces aquí, en una sociedad tan emotiva y tan emocional como esta, donde te meten en esa frase rápida, yo creo que cuando se habla de amigos siendo fiscal hay que decir quiénes son, con nombres y apellidos. Si se quiere acusar, porque si lo que se quiere es crear una situación efervescente donde las acusaciones no se concretan, en mi opinión, me falta, en la mía. Esta es la mía. Mire, a mí, por ejemplo, me ha quedado claro que cuando se le pregunta si se desobedeció, lo que nunca se inició fue un proceso administrativo y lo que nunca se justificó, al menos delante de la población, cuáles son las causales y cuál fue la audiencia que esa fiscal general le corrió a un fiscal especial para destituirlo. Emitió un comunicado donde habla de vejámenes y de irrespeto. Me pregunto, ¿está anunciando una acción por el canal de femicidio en contra de Juan Francisco Sandoval? Porque hemos visto que Sandra Torres ha recurrido a este mecanismo para defenderse y para atajar a una persona utilizando este sistema pernicioso. Lo que nunca supimos es si se inició todo ese procedimiento que se establece dentro del Ministerio Público para esa destitución, que no fue sorpresiva para Juan Francisco Sandoval, pero sí fue de súbito. No tuvo el procedimiento establecido en la ley. Señores, vamos hacia una semana de tensión, por supuesto de convulsión en el país. Se ha anunciado ya que se va a producir un llamado a paro nacional por parte de organizaciones de pueblos indígenas en apoyo a Juan Francisco Sandoval y en rechazo a su destitución. Por supuesto que también hay una gran cantidad de reclamos y de expresiones respecto a que la fiscal general ha perdido legitimidad para mantenerse en el cargo. Hasta aquí hemos llegado con esta transmisión. Muchas gracias, televidentes, por acompañarnos en esta jornada. Nos despedimos de ustedes y, por supuesto, nos escucharán mañana a partir de las 6 de la mañana en Radio Con Criterio 100.1 FM.